Continuamos con la jornada y ahora pasamos a la conferencia La salud comunitaria para una mejor alfabetización en salud. De nuevo tenemos a Viviana Navarro, compañera de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos va a presentar a la ponente. Cuando quieras, Viviana. Pues muchísimas gracias. Es para mí un gusto, un placer presentarle a la persona que va a estar con nosotros en la siguiente conferencia. Ella es Ainhoa Ruiz, técnica de la Escuela Andaluza de Salud Pública, una persona especial y amiga, y nos va a hablar fundamentalmente de la importancia de la salud comunitaria para una mejor alfabetización en salud. Muchísimas gracias, Ainhoa. Como siempre, va a ser un placer escucharte y bienvenida a esta jornada. Muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí. Perfectamente. Vale. Voy a compartir mi presentación. Espero no liarme demasiado porque ya veo que es última hora de la mañana. Habéis tenido una actividad súper intensa. Creo que puede que repita algunas de las cosas de las que se han hablado, porque claro, cuando hablamos de alfabetización en salud y salud comunitaria, pues evidentemente creo que habrá muchas cosas de las que ya se han hablado, ¿no? Entonces voy a intentar así como llevar un hilo conductor un poco sencillito y que aglutine un poco todo lo que habéis contado. Bueno, yo os voy a hablar un poco, no tanto del marco conceptual o el término en sí mismo, sino más esa relación que tiene este término de alfabetización con la promoción de la salud, ¿no? Hablar un poco, que ya los anteriores panelistas ya han hablado, ¿no? Un poquito de la participación ciudadana, de la comunidad, de la salud comunitaria. Y por último, un poquito sobre qué ocurre, bueno, que siempre echemos ese ojillo, ¿no? a las personas que viven en algún tipo de situación de vulnerabilidad, y que pienso que, bueno, siempre tenemos que echarle un ojo de más, ¿no? Bueno, el término alfabetización, que ya habréis estado un poco hablando de ello, nacía como un concepto propio, ¿no? O sea, es un concepto ligado a la educación para la salud. Es como si dijéramos el resultado, ¿no?, de la educación para la salud, pero también es verdad que tiene como un marco de referencia propio y está centrado en la persona y en la formación que recibe y de la que dispone. A lo largo de mi presentación creo que voy a ir añadiendo un poco elementos, ¿no?, a todo esto, pero bueno, comentaros que dónde encuentra, ¿no?, dónde encuentra su marco de referencia la alfabetización dentro de todo, ¿no?, de todo de esta ciencia, ¿no?, que es la salud. Bueno, pues en la Carta de Ottawa, sabéis que emerge de la primera conferencia de promoción de salud que ocurrió en el año 86. Bueno, en la Carta de Ottawa es donde realmente la alfabetización en salud encuentra un marco donde desarrollarse, ¿no? La promoción de la salud, definida muy así esquemáticamente, nos habla de que cuando las personas incrementan el control que tienen sobre su propia salud, la salud mejora. Y de ahí que la alfabetización, al ser un resultado de una educación para la salud y un proceso por el cual las personas adquieren mayor conocimiento, mayores aptitudes, mayor motivación, mayor participación, mayor control sobre la toma de decisiones. Bueno, pues en todo ese marco de la promoción vemos que cuanto más control, cuanto más alfabetización, mayor es la mejora de la salud de las personas, ¿no?
La educación para la salud, ¿cómo podemos hacer una distinción un poco, ¿no? Se utiliza en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, en la práctica asistencial. Se trata de, como seguro que ya habéis visto durante esta mañana, ¿no? Pero de que las personas adquieran, elijan o mantengan sus prácticas más saludables, siempre con un proceso de enseñanza-aprendizaje, de interacción. Pero todo ese proceso de adquirir o mantener o poder tener unos conocimientos tienen que resolverse en un empoderamiento, ¿no? El poder tomar una decisión significa que nosotros tenemos el poder de tomar esa decisión. Por lo tanto, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese contexto que nos da la educación para la salud, nos proporciona ese empoderamiento. Y ese empoderamiento y todo este resultado de capacitar a las personas y darles mayor control sobre su salud es un determinante social, ¿no? de la salud. Hay hay escuelas, ¿no? Definiciones y marcos conceptuales que hablan de la alfabetización en salud. Muchas de las experiencias de iniciativas que presentáis a este concurso tienen como, aunque no, a veces no seamos ni conscientes, ¿no? Pero emergen como de diferentes escuelas o de diferentes concepciones sobre la alfabetización. Yo no voy a centrarme en contaros cuáles son las herramientas que se utilizan, ¿no? o quién ha generado diferentes herramientas, ni siquiera me interesa comparar o contar los resultados que comparan el nivel de alfabetización en salud entre diferentes países, pero sí me interesa enseñaros un poco, ir añadiendo, ¿no? Como he dicho antes, ir sumando un poco diferentes dimensiones o diferentes ingredientes para que veamos que la alfabetización en salud tiene es todo un proceso, ¿no? Para mí, este es el marco conceptual o el modelo conceptual que utiliza el Consorcio para la Alfabetización en Salud Europeo. Es un consorcio que trabaja en un proyecto que es muy importante, que ha comparado los niveles de salud de 8 países diferentes en Europa. Y bueno, me interesa mucho que veamos este marco conceptual porque hay muchas de las dimensiones de las que yo os quiero hablar, ¿no? Y que tienen que ver con todo esto de las comunidades, la salud comunitaria y tal. Por una parte están los condicionantes. Para entrar en un proceso de alfabetización no es solo tenemos en cuenta los condicionantes personales, ¿no? Sino que tenemos en cuenta también aquellos condicionantes situacionales de cuál es nuestra situación en ese momento. En la mesa anterior hablabais, creo que de enfermedades crónicas, pues no es lo mismo partir de una situación en la que uno no tiene ninguna enfermedad o partir de una situación en la que hay una enfermedad crónica, ¿no? Y luego están todos esos condicionantes sociales y medioambientales que nos abarcan a todos y que también determinarán un poco cuál va a ser la adquisición de esa información y la aplicabilidad de esa información. Otro elemento muy importante me parece el que la alfabetización no ocurre solo en momentos puntuales de la vida, ¿no? Sino que ocurre a lo largo del curso de toda la vida. Yo creo que podríamos decir que es un proceso un poco acumulativo, ¿no? Aunque algunas veces se dará con mayor intensidad y en otras con menos intensidad, pero a lo largo de toda la vida nos alfabetizamos, igual que nos alfabetizamos en otros aspectos, ¿no? O en el aprendizaje académico o en el aprendizaje experiencial de la vida. Bueno, pues en la alfabetización ocurre un poco lo mismo, que es un proceso que dura y que está presente a lo largo de toda la vida. No tiene solo un nivel individual, como decíamos antes, sino que también
tiene un nivel colectivo, que hablaremos ahora. Y en ese sentido, interesantes dimensiones como, o sea, las demás también son importantes, pero a mí me parece importante dentro del contexto de mi intervención tener en cuenta la participación, que Andoni ahora hablaba, ¿no? Mucho de la participación. O sea, sin participación no hay empoderamiento, sin hay empoderamiento no hay alfabetización, ¿no? Y también conceptos o dimensiones como equidad. Bueno, por eso quería un poco presentar este modelo, porque me parece que engloba bastantes de los elementos que configuran un poco este plato cocinado final que yo os quería presentar un poco. Entonces, ¿esto qué nos dice, no? O sea, este estudio sí que uno de los resultados que tiene, que os lo cuento así muy por encima, ¿no? Pero uno de los resultados es que a mayor nivel socioeconómico de los países hay una mayor alfabetización. ¿Eso qué significa? Cuanto más alfabetización, mejor salud. Entonces, y por lo tanto, hay una relación directa de la alfabetización con otros determinantes sociales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, debemos considerar, pues eso, no como un hecho aislado, sino como un hecho que se da porque ocurren otras muchas circunstancias o hay otros muchos elementos que están determinando esta alfabetización. Bueno, nosotros entonces hemos empezado un poquito diciendo, ¿no? La alfabetización es un proceso individual de conocimiento, motivación, aptitudes, y que habréis estado hablando durante toda la mañana, pero también es importante tener en cuenta que ocurren en contextos y en entornos determinados y que ocurren a lo largo de toda la vida. Entonces creo que ya vamos un poco yendo metiéndonos un poco ya en materia, ¿no? En ese sentido, las diferentes definiciones que hay de alfabetización, tanto a nivel de organizaciones internacionales como a nivel de equipos de investigadores, como a un nivel más de definiciones al uso, ¿no? Académicas o de las ciencias de la salud, bueno, hay dos perspectivas, todas ellas se engloban en dos perspectivas, ¿no? Por un lado está la perspectiva clínica, que incluye elementos que reflejan principalmente, bueno, pues muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Que son competencias de las personas para moverse en un entorno sanitario, no solo acerca del uso del uso y acceso a los servicios sanitarios, sino también en el manejo de sus propios procesos de salud o de sus enfermedades, ¿no? Como, bueno, pues como experiencias pues como escuela de pacientes o el foro español de pacientes o lo que ocurre dentro de una asociación de pacientes, ¿no? De ayuda entre iguales. Bueno, pues eso es una perspectiva clínica de la alfabetización, pero a mí me interesa más ir a una perspectiva que es la perspectiva de la salud pública, ¿no? En el que incluimos dimensiones que van más allá de lo sanitario. Es decir, incluimos los entornos familiares, laborales, comunitarios, como entornos donde también se da y resulta esta alfabetización, ¿no? Por tanto, vemos que la alfabetización es un concepto, para esta perspectiva de salud pública, es un concepto relacional, ¿no? Porque se da en un contexto individual de adquisición de habilidades personales individuales, pero también se da en una interacción, ¿no? Y de esa manera no solo hay un aumento del empoderamiento individual que hablábamos al principio, sino que también hay un empoderamiento de lo colectivo, un empoderamiento colectivo como comunidad. Eso a mí me parece un elemento muy, muy interesante, ¿no? Y muy importante, porque cuando uno tiene la posibilidad o la suerte de estar en un entorno o pertenecer a una comunidad que está alfabetizada, pues va a tener muchísimas más opciones o posibilidades de poder alfabetizarse también, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es la importancia de la comunidad
desde esta perspectiva de salud pública, bueno, pues vemos que en las intervenciones de alfabetización se tienen en cuenta diferentes actores, ¿no? O diferentes elementos. Son los entornos, los profesionales de la salud, que también están ahí, y luego están las personas o las comunidades. Entonces, en los entornos, bueno, en los entornos lo que más se ha trabajado sobre todo es en ver si los servicios, por ejemplo, en organizaciones sanitarias, que es donde más se ha trabajado el tema de la alfabetización en salud, desde esta perspectiva, hay autores que definen, por ejemplo, qué condiciones tiene que tener un centro sanitario para considerarse un centro sanitario alfabetizado. En relación a los profesionales, bueno, pues se consideran todas esas actitudes de los profesionales que se centran más en aquellas capacidades de comunicación oral, comunicación escrita, la autogestión y empoderamiento de los pacientes dentro de la relación con los profesionales, y también qué soporte tienen las personas para poder manejarse en esa relación con los profesionales. Y después tenemos a las personas. Entonces, las personas y las comunidades, no solo hablamos, como hemos dicho, no solo hablamos de las personas y su relación con ellas mismas, sino también su relación con su familia en su entorno laboral o sus amistades, y también de dónde están los principales ámbitos de socialización y de toma de decisiones sobre salud en esa comunidad. No podemos olvidar que las decisiones de salud no solo se toman en los centros sanitarios, ni se toman en las consultas, ¿no? Las decisiones de salud también se toman en otros entornos, como el entorno laboral, cómo se organiza el trabajo, cuáles son las condiciones de empleo. Se toman también a nivel municipal, digamos, como hay un reparto de las zonas verdes, cuántos parques tenemos, cómo cuidamos de nuestros mayores, ¿no? Qué redes vecinales puede haber. En fin, que las decisiones de salud no solo se toman en una comunidad, en la relación entre las personas, sino también en cómo esas personas se socializan, ¿vale? Se socializan en unos lugares determinados. No es lo mismo hablar de un entorno local o hablar de un entorno más macro, como de comunidad autónoma, en el que, por ejemplo, las decisiones de salud se toman a nivel político. Bueno, pues todo esto va añadiendo, como veis, elementos, ¿no? a la alfabetización. Entonces, en todos estos contextos es importante la alfabetización. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a diferentes niveles, ¿no? Nos ayuda a comprender y a seguir las instrucciones para cuidarnos a nosotros mismos, incluyendo la aplicación de los tratamientos médicos que nos tengamos que poner a diario, ¿no? También nos ayuda a preparar y ajustar los estilos de vida. Antes creo que María hablaba también, ¿no? De los estilos de vida. Bueno, ¿cómo podemos ajustar nuestro estilo de vida para mejorar nuestra salud si, bueno, teniendo en cuenta el entorno, ¿no? Y el contexto? Si tenemos un contexto donde se nos facilita un poco un estilo de vida por actividad física más fácil, bueno, pues veremos que el conocer todo por qué los diferentes estilos de vida nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, nos ayudará a preparar y a llevar a término, ¿no? esos ajustes. Toma de decisiones, que eso es muy, ¿no? A todos los niveles, la toma de decisiones adecuada relacionada con nuestra salud. Saber, también es importante saber cuándo y dónde acceder a los servicios sanitarios. También lo decíais antes. Es importante conocer todo el funcionamiento y el intríngulis de un sistema sanitario, porque nosotros, bueno, estamos habituados y lo conocemos más o menos, ¿no? Pero imaginaros esas personas que llegan, por ejemplo, de otros países donde el sistema sanitario es completamente diferente y no sabemos cómo acceder o cuándo debemos acudir a un profesional. Y por último, muy importante también compartir actividades de promoción de salud con otros, ¿no?
las intervenciones comunitarias movilizan, y ahora ya nos vamos a meter de lleno en el papel de la salud comunitaria, movilizan no solo los recursos técnicos y profesionales, sino también recursos administrativos y recursos comunitarios. ¿Cuáles son aquellos recursos comunitarios que tenemos que tener en cuenta? Todos estos puntos que os he relatado tienen que ver con el conocimiento que tiene la comunidad sobre sí misma y sobre su entorno, ¿no? Y en ese sentido es como llevar un poco como la lupa para arriba y ver cómo la alfabetización es un empoderamiento comunitario también. Bueno, la mayoría de las personas que estamos en esta jornada creo que, bueno, que pertenecemos de alguna u otra manera al sector salud, ¿no? Y aquí es donde vemos cuál es el papel de la salud comunitaria, cuál es el papel recíproco de cómo la alfabetización en salud ayuda a la salud comunitaria y cómo la salud comunitaria es una buena herramienta y ayuda a la alfabetización. La salud comunitaria, que es, bueno, pues es la expresión colectiva de la salud individual y grupal de una comunidad, que como decíamos antes hablando de alfabetización, bueno, pues viene determinada la salud comunitaria por la interacción entre las características nuestras individuales y las familiares, ¿no? Se dan en un medio social, cultural y ambiental, en el que incluimos los servicios de salud, pero en el que también tienen una influencia grande factores más macro como los factores sociales, políticos y globales. Entonces, en la salud comunitaria se basa en trabajar en un proyecto para mejorar la salud individual y de la comunidad y de un colectivo dentro de todos estos condicionantes, ¿no? Y con diferentes herramientas. Hablábamos también del papel de la atención primaria. Bueno, la orientación comunitaria se da desde la atención primaria y la salud pública, ¿no? Como sabéis, es el entorno fundamental dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, hay 3 niveles en la orientación comunitaria en la que se da la alfabetización en salud. Y son los 3 niveles de la orientación comunitaria, es decir, en todos los niveles de la atención primaria se da alfabetización en salud. Simplemente que se da de una manera diferente, ¿no? Tenemos un primer nivel o un primer contexto que sería la consulta, que es la atención sanitaria individual y familiar, pero considerando siempre el contexto familiar laboral de esa persona y los determinantes sociales que le rodean a esta persona. En este modelo es un modelo clásico que conocemos de atención primaria en el que hay un enfoque biopsicosocial y un abordaje individual, como sabéis, y familiar de las personas, pero también se da alfabetización. Es un nivel en el que la toma de decisiones compartida, por ejemplo, gracias al empoderamiento que te da el conocer más sobre tu propio proceso de salud, bueno, es en un espacio donde es un claro exponente, ¿no? Después hay un segundo nivel que es el trabajo grupal con orientación comunitaria, en el que no solo se tienen en cuenta, no solo se hacen acciones educativas teniendo en cuenta los síntomas, sino que también, bueno, de una manera grupal y muchas de las iniciativas que he podido ver de esta edición os estáis refiriendo, ¿no?, a este nivel en el que en grupo o en colectivo las personas reflexionan un poco sobre cuáles pueden ser las causas que la han llevado a acudir a un centro sanitario. Aquí no solo se tienen en cuenta una perspectiva de determinantes sociales, sino también una perspectiva de equidad,
porque en un grupo, y siempre, no solo en este nivel, sino en el anterior y en el siguiente, tenemos que estar siempre abiertos a la diversidad de personas que van a llegar, ¿no?, a nuestra consulta, a nuestros grupos. Y bueno, este trabajo se realiza mucho a nivel de iguales, ahí hay una interacción que enriquece muchísimo la información, el compartir conocimientos, consejos, bueno, todos conocéis, ¿no?, cómo es este nivel. Y luego tenemos un tercer nivel que es más un nivel de acción comunitaria, ¿no?, de acción comunitaria y participación en procesos comunitarios. Es en este nivel en el que aparecen todos esos otros sectores que os comentaba al principio que también toman decisiones en salud, sobre nuestra salud comunitaria y también sobre nuestra salud individual. Porque el hecho de que en tu zona se habiliten, por ejemplo, carriles bici, va a hacer que tú optes por utilizar la bicicleta más que en otro sitio donde no se ha dado, ¿no? Estos procesos comunitarios, hay muchos procesos comunitarios que ya existen y que se dan, o sea, coordinación entre diferentes sectores, entre diferentes disciplinas, se están dando y en nuestro contexto local, y muchas veces no le llamamos acción comunitaria en salud, aunque es una acción comunitaria en salud. Aquí los servicios sanitarios tienen tienen un papel limitado en el sentido de que no somos los únicos que vamos a decir que vamos a tomar decisiones respecto a la salud de la comunidad. Sí es verdad que en muchas ocasiones los profesionales de salud suelen ser la gente que toma, ¿no?, son las personas que toman un poco las riendas, pueden ofrecer metodologías, pueden ofrecer, muchas de las, muchos facilitadores que tiene el trabajar en salud también, claro. Por tanto, la alfabetización sanitaria, como veis, no sé, a mí me gustaría también que tuviéramos así un poco de interacción, pero se da en todos los niveles de la acción comunitaria. En los 3 niveles que os he comentado, en el individual, en el grupal y el colectivo, todos ellos tienen un método. Y aunque cada nivel tiene metodologías diferentes, hay 4 elementos comunes que me parece que es importante que resaltemos. Por tanto, para recapitular un poco, ¿no? O sea, partíamos de una definición muy individual y personal sobre la alfabetización sanitaria, que hemos ido añadiendo elementos que han hecho que veamos que la alfabetización no solo depende de esa motivación, ese conocimiento y esas aptitudes con P, para intercambiar, para conocer, para compartir, para tomar decisiones. No es solo esa capacidad personal de los individuos, sino que es esa capacidad de aplicarlo a un entorno, de aplicarlo a un contexto y de poder además interaccionar y salir con un mayor nivel de alfabetización, ¿no? En la comunidad es donde es como el ambiente, es un ambiente muy favorable, ¿no?, para que ocurra alfabetización y para que esa alfabetización que decimos que dura a lo largo de toda la vida tenga a nivel comunitario, tiene todos esos diferentes momentos, ¿no?, o hitos vitales. Bueno, por tanto decíamos que estos 3 niveles de orientación tienen algunos elementos comunes. El primer elemento común es, y vamos siempre a pensar, ¿no?, en nuestro objetivo, que es cómo relacionamos la alfabetización con la salud comunitaria. Bueno, pues una de las cosas más importantes es que en la atención comunitaria o en la acción comunitaria se utilizan herramientas que favorecen
el empoderamiento a nivel individual, grupal o colectivo, ¿vale? Y estas herramientas tienen que estar basadas en la participación real de las personas. Las personas podemos participar y para tomar decisiones, para conocer cuáles son nuestras opciones de mejorar nuestra salud, para mejorar el control sobre nuestra propia salud, es indispensable que las personas puedan participar. Y bueno, como decía Andoni, ¿no? O sea, no poder participar en estrategias o ahora, por ejemplo, en el contexto COVID, no tomar en cuenta la participación de las personas que están pasando por un proceso X de salud, bueno, pues no es el mejor camino, ¿no? Digamos. También tiene que haber una orientación poblacional y para eso tenemos que tener en cuenta todos los determinantes de la salud, ¿no? De los territorios. Tenemos que tener en cuenta si tenemos o no tenemos servicios sanitarios, si hay una educación, si el nivel educativo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los grupos que tienen cosas que decir en nuestros entornos. Tenemos que tener en cuenta también, pues eso, ¿no? Pues todo el tejido industrial, laboral, de empleo. Tenemos que tener en cuenta con qué población contamos. Tenemos mucha población infantil, tenemos una población más mayor o más envejecida. Bueno, pues un poco tener en cuenta, ¿no? También todos estos niveles de salud comunitaria o de atención primaria y salud pública orientada a lo comunitario tiene que tener una mirada salutogénica. No solo podemos prevenir las enfermedades mirando los déficits de la salud, sino que tenemos que ver a nivel comunitario y a nivel de entornos dónde están aquellas cosas que favorecen nuestra salud. No hay promoción de salud sin una mirada a los activos, ¿no? Los activos son, como sabéis, cualquier recurso, son recursos o factores que potencian la capacidad de los individuos. Como potencia la capacidad de los individuos, pues he ahí la gran importancia en la alfabetización. Todo lo que potencie nuestra capacidad de mejorar nuestra salud y nuestro bienestar, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Ainhoa, disculpa, 2 minutos, ¿vale? Vale, sí, ya termino. Y por último, lo que os decía al principio, cuando hacemos actividades o intervenciones de alfabetización, debemos considerar siempre una perspectiva de equidad. Debemos considerar que no todo el mundo parte del mismo sitio, ni todo el mundo tiene la posibilidad ni la opción de llegar al mismo sitio, ¿no? Porque si no consideramos las diferencias individuales a la hora de dotar de herramientas, vamos a estar generando más desigualdades. Es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad social. O sea, la vulnerabilidad social en el sentido de qué situaciones vulnerables tenemos y cómo atendemos a estas situaciones y cómo damos a cada una de las personas aquello que necesita en la situación en la que está, ¿no? Yo siempre digo cuidado de no generar desigualdades. Las desigualdades sabéis que son injustas, pero sobre todo son evitables. Y sabemos, como hemos dicho al principio, cuanto mayor es la capacidad socioeconómica, cuanto mayor es la capacidad educativa, hay mejores condiciones situacionales, mayor es la alfabetización sanitaria, por tanto mejor es la salud. Entonces vamos a tratar de favorecer primero todos esos determinantes, porque seguramente con esos determinantes podremos favorecer también la alfabetización y por tanto el control y el manejo, ¿no?, de la propia salud. Y ya está, creo que he terminado a tiempo entonces. Muchísimas gracias.